Bienvenido a nuestro espacio. Yo creo que si estás aquí es porque te perdiste de alguna manera nuestra experiencia Transformex, el espacio en donde creamos este tipo de vivencias y eventos experienciales como tal que buscan apalancar las estrategias, las mejores herramientas, las mejores emociones a flor de piel que queremos luego extrapolar a nuestros equipos para que podamos llegar a las metas que necesitamos, marcando la diferencia para nuestros clientes y sobre todo para nuestro negocio, en donde el desarrollo de experiencias memorables se convierten en rentabilidad para la empresa. Mi nombre es María Ángel Hernández y si estás aquí es porque entiendo que estás decidido a poder generar ese cambio, a poder generar ese punto de transformación que empieza el día de hoy, que vamos a armar y vamos a compartirte ese paso a paso, esa planificación, todo lo que tienes que hacer en menos de 30 minutos, vamos a compartirte herramientas, estrategias, casos de uso prácticos y en la parte de abajo vas a poder descargarte un cuaderno de trabajo para que esto lo puedas llevar a cabo con tu equipo, para que puedas generar un brainstorming que te permita aterrizar en un plan de acciones que se engrane con tu planificación estratégica y con los objetivos que quieres perseguir en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, mi nombre es María Ángel Hernández y esta es la presentación que les preparamos el día de hoy para esta intervención, que obviamente pues si no pudieron asistir, así pasa a veces, son cuestiones de organización y de imprevistos, pero bueno, lo importante es que estamos acá para poderles compartir este espacio, para que lo puedas aprovechar, porque cuando hablamos de transformación de las organizaciones, normalmente nos enfocamos hacia afuera y está bien, cómo observo a mi cliente, cómo creo un espacio que sea distinto, que sea innovador, que les sorprenda con soluciones, no solo por la rebeldía o la valentía de generarle ese efecto wow, sino que realmente diga, este problema no lo veía venir y mi proveedor se adelantó a la situación y ya me está presentando una solución que me parece súper acorde. Para poder evitar que esto suceda de esta forma, vamos a analizar desde la perspectiva interna primero, cómo yo desarrollo, cómo yo creo, cómo yo fomento el, el, la cultura de mi equipo interno para que pase de empleados a embajadores de mi marca, que es esa decisión diaria de querer quedarse con nosotros. ¿Y qué pasa? Que cuando hablamos de la estructura de una empresa, de administrar recursos, números, maquinarias, insumos, bodega, tecnología, distintos tipos de recursos, aquí tenemos un súper reto porque realmente el área de recursos humanos es quien tiene el trabajo más duro, es quien tiene el trabajo más difícil. Lo más difícil de administrar una organización son las personas, es el talento. ¿Por qué? Porque tiene muchas variables, porque tiene muchas connotaciones subjetivas, personales, emocionales, que a veces depende de cualquier otra cosa menos de lo que está en nuestras manos como área de administración de recursos humanos. Entonces, es fundamental que entendamos que no es sencillo, sin embargo, se puede sistematizar, ¿no? Pero vamos a ver algunos datos que nos sirven para contextualizar mejor. El 30% del salario percibido por un colaborador que no está comprometido se pierde. Imagínense ustedes, no es un número menor, no es un porcentaje menor. El 30% del sueldo que se percibe, si no está motivado, si no está comprometido con la organización, si no está puesta la camiseta, si no la lleva impregnada en la piel, ese 30% que le estás pagando se pierde. Se pierde porque no es productivo. Y una novedad tremenda es que el 73% de latinoamericanos no están comprometidos con su empresa. O sea, es un número gigantesco en nuestra región, el porcentaje de personas que trabajan sin realmente estar enganchados con su marca es altísimo. Entonces, cuando hablamos de esto que estamos planteando acá, les invito a que lo compartan con quien consideren que tienen que compartirlo, porque esto impacta directamente en los indicadores de eficiencia de cualquier organización. Esto es algo que necesitamos trabajar, engranar con nuestro equipo de finanzas, con nuestra más alta gerencia, porque no es menor. Cuando hablamos del trabajo de
ay, crear una experiencia de empleado, creen que es cuestión de, ay, únicamente vamos a darles la cena navideña y vamos a darle un bono y vamos a darle el pavo por fin de año y ya. Y realmente es un indicador, es una estrategia que tiene que tener mucha consistencia durante todo el año, orientada específicamente a disminuir estos indicadores que no son menores, que generan un impacto súper fuerte en el rendimiento de nuestra organización, en los indicadores de rentabilidad y que obviamente nos pueden poner en jaque muchas veces, así vendamos más, así tengamos un buen producto. Si no administramos esta realidad con la prioridad del caso, pues eventualmente todos esos esfuerzos serán en vano. Entonces, ¿y por qué es tan importante esto ahora? Porque todo esto ha venido a tener este nivel de relevancia en el momento en que estamos, porque la productividad es el talón de Aquiles en Latinoamérica, específicamente en nuestra región. Es donde somos y es donde, de acuerdo a este tipo de estudios que les comparto en esta diapositiva, me dejó sumamente anonadada y sorprendida, porque realmente los niveles de productividad en toda nuestra región, en toda nuestra región de Latinoamérica, específicamente en Colombia, Perú y Ecuador, es donde tenemos los niveles de productividad por hora más bajos, solamente 0.20%, 0.20 de una hora. Imagínense, es lo que somos productivos en esta región, en estos países específicamente. Entonces, más allá de lo que te cuesta como empresario, como emprendedor, como líder de tu equipo, poder lograr obtener ese flujo de caja, obtener ese nivel de ingresos, cerrar las ventas, si tu equipo no está haciendo lo que tiene que hacer y lo que se espera de su rol, pues estás teniendo un leakage, estás teniendo un drenaje de energía, de recursos, de dinero sumamente importante que no te van a permitir poder llegar a ser rentable ni llegar a las metas que necesita la organización. Esta es la realidad de nuestra región, que no es nada despreciable, es bastante preocupante precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que más allá de la situación de premura por esta necesidad de crecimiento, desarrollo, de podernos organizar, es súper importante que comprendamos la situación global con respecto a los términos de sostenibilidad que necesita llevar como estandarte nuestro negocio. Entonces, a qué me refiero con esto? Que no es solamente ser rentables, no es solamente que nuestro equipo rinda, que nuestra empresa rinda. Estamos en un momento histórico en donde el desarrollo de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro planeta está en jaque. Está viviendo una situación de estrés extremo, de presión en donde todo está empezando a colapsar. Los distintos ecosistemas están viendo sumamente afectados y esa es la data que les comparto acá en términos de ecología, en términos de salud mental, en términos de educación, de salud en general, para nuestras distintas poblaciones está teniendo las peores afectaciones y esto, por supuesto, son elementos macro que van a venir a afectar la manera en que nuestros equipos, que nuestras sociedades, que las familias de nuestros equipos se desarrollan y van engranándose en toda esta realidad tan compleja, tan vulnerable, tan incierta, tan caótica como la que estamos viviendo ahora. Entonces, no es un tema solamente de casa adentro, de la empresa hacia adentro, sino también todo lo que rodea a la realidad y al desarrollo integral de nuestros equipos, que tenemos que tener en cuenta porque pues no vivimos en una burbuja. Entonces, cuando hablamos de una cultura de desarrollo sostenible, sustentable, se debe tomar en cuenta estas tres esferas. Vamos a empezar a hablar, ya tuvimos el contexto del por qué es necesario ahora, de por qué es relevante, de por qué es prioritario para poder garantizar que el crecimiento se vea e impacte de manera financiera en nuestros negocios. ¿Cómo lo hacemos? Pues en distintos estudios y en distintas implementaciones, consultorías,
y trabajo de la mano con tanto con la empresa privada y la academia, hemos podido identificar que para poder crear esta cultura hay que trabajar en tres esferas específicamente. Mucha atención con todo lo que les voy diciendo, porque ustedes abajo se van a descargar un cuaderno de trabajo en donde van a plasmar todo esto de manera más específica con un plan de acciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de estas tres esferas, cómo tengo que trabajar yo para llegar a eso de manera sostenible en el tiempo y que pues la gente no se canse, que la gente, aun cuando haya rotación, que eso se mantenga como parte de los pilares de la organización. ¿Cómo tengo que trabajar en esto? Desde una perspectiva de una nueva mentalidad, de nuevas tecnologías y generando nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, nuevas líneas. Vamos a ir una por una. En términos de la gente, cuando hablamos de nueva mentalidad, la cultura como tal en una organización se basa en la medida en que yo logro implantar, en la medida en que yo logro establecer pilares conductuales que ayuden a guiar a los equipos a tomar las decisiones orientadas a un cierto objetivo, con una cierta doctrina, con una cierta política, con un cierto criterio. En este caso nos referimos a la people centricity. Me refiero a qué? A mantener a la gente en el centro, a la gente en términos generales, con un desarrollo 360 como ser humano. No solamente, ok, aquí le quiero vender al cliente y lo veo como cliente, es decir, el que me va a recibir la factura y el que me va a pagar. Es una persona que como tal tiene miedos, deudas, frustraciones, eh, creencias, siente ansiedad por cuestiones, tiene incertidumbre, tiene sueños, tiene anhelos, tiene deseos, tiene expectativas, tiene objetivos. Es comprenderlo en términos integrales y generales y cómo esa persona se desarrolla dentro de un sistema con necesidades en común, con necesidades con distintos tipos de relevancias e impactos y cómo yo puedo ayudar a generarles una solución a todo ese conglomerado. Entonces, cuando hablamos de centrarnos en las personas, nos referimos específicamente a cómo comprendemos todo este conjunto de características para poder generar experiencias que sean positivas, experiencias que vayan en línea con lo que ellos esperan y poder llegar específicamente a obtener esos resultados que nunca pensamos que íbamos a ver. De repente requerían más horas, requerían de otro tipo de skills y lo logramos. ¿Por qué? Porque nos centramos primero en las personas. Entonces, para poder generar una nueva mentalidad, yo tengo que mantener este concepto súper claro y a la vista para poder establecer mis objetivos y la forma en que los mido. Esto va muy de la mano con el tema de diversidad e inclusión, porque ya sabemos que, bueno, ya lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos analizado, que el 90% de las empresas que tienen un staff, que tienen un equipo, que tienen un sistema de dirección inclusivo y diverso, pues tienen muchas más probabilidades, el doble de probabilidades de ser al menos un 30% más rentable. Es algo que lo sabemos, es un dato que ya está más que dicho y más que demostrado por distintos tipos de estudios a nivel global, pero cómo estamos seteando y cómo estamos realmente implantando una nueva mentalidad para promover esto en nuestras empresas, en nuestras políticas de contratación, en nuestras políticas de reconocimiento de logros, cómo estoy impulsando la diversidad y la inclusión como parte de la nueva mentalidad que necesito implementar en mi modelo de negocio para que esta cultura realmente pueda llegar a crecer como esperamos. Y todo esto va de la mano de una gestión de cambio. Cuando hablamos de un cambio de mentalidad, es algo que nos saca de la zona de confort, es algo que no nos gusta, es algo que muy probablemente nos hace sentir nerviosos, ansiosos, porque efectivamente creemos que estamos donde estamos porque somos lo que somos y pensamos como pensamos. Sin embargo, para poder gestionar esa plasticidad en nuestra mentalidad y en la de nuestros equipos, tenemos que hacerlo con un correcto acompañamiento de gestión de cambio que nos permita poder habilitar los motivantes, los triggers de desempeño, las distintas herramientas de apoyo cuando es necesario y que esto se vuelva un proceso, no me gusta decir cíclico, me gusta más de espiral,
porque nunca acaba, nunca cierra en el mismo punto donde empezó, sino que más bien va ampliándose y va ampliándose hasta que, bueno, empieza a tomar un ángulo mucho más exponencial. Pero esto es cuando realmente la cultura abierta al cambio, cuando la gestión de cambio se adopta como parte del día a día, no como una charla para un proyecto específico, sino como parte de nuestra cultura organizacional que siempre se ve expuesta y que siempre se ve involucrada en procesos de cambio. El tema de nueva mentalidad no para nunca. Es lo que nos permite continuar evolucionando y es lo que caracteriza a las culturas sostenibles, abiertas al cambio, por supuesto. Pero ¿para qué hacemos el cambio? Bueno, pues para generar nuevos negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago y empiezo, o uno de los principales motores de todo este proceso, de esta primera esfera, pues es el hecho de poder generar nuevas formas de crear valor a mis clientes. Y a eso se refiere el primer punto que ustedes ven ahí. Innovación en productos. Yo desarrollo una nueva mentalidad, desarrollo un nuevo set de actitudes. ¿Para qué? Para resolverle problemas a mi cliente que nadie le está resolviendo, para observarlo, para adelantarme a lo que hace la competencia o a lo que él me pide normalmente y poder identificar nuevas formas, nuevas necesidades que él no sabe que tiene y que yo estoy en capacidad de poderle resolver o buscar alianzas o buscar formas o traer lo que tenga que traer sobre la mesa para ayudarle a resolverlas. Eso es el objetivo principal de la cultura abierta a la innovación. Busco crear nuevos productos, nuevos servicios mediante alianzas, mediante lo que tenga que crear para sorprender a mi cliente y obviamente ayudarle a resolver alguna problemática relevante. ¿Y esto cómo se mantiene en el tiempo? Pues con el desarrollo de experiencias. Experiencias no solamente por el hecho de hacer sonreír a mi cliente, de sorprenderlo, sino de crear rentabilidad y valor. En eso, este, tenemos bastante para desarrollar en mi cuaderno de trabajo que les dejo aquí abajo porque es fundamental que podamos identificar que todo lo que yo hago para acompañarle a mi cliente interno o externo va orientado a sorprenderle, a ayudarle a que el proceso sea mucho más amigable, pero todo esto va de la mano con la rentabilidad. ¿Cómo hago para que esto me deje mejores ganancias en la organización? Y esto no es cuestión de inspiración, esto no es cuestión de una fecha específica, esto no es algo que sacamos solo en Navidad, esto no es algo que sacamos solo el Día del Trabajador, esto es algo que se planifica, que se va ejecutando de manera consistente en las distintas etapas del año con los distintos recursos, con los distintos departamentos, de acuerdo a una estrategia, dependiendo de qué es lo que yo quiero desarrollar, qué es lo que yo quiero impulsar, qué es lo que a mí me interesa que mi cliente perciba de este tipo de productos. Esto es algo que se lleva de la mano el desarrollo de todas estas iniciativas con el correcto planeamiento estratégico. Y finalmente, una patita que me encanta, una esfera que es muy acorde a la era que estamos viviendo, es la era de las nuevas tecnologías. La mejor manera de hacer esto es apalancándonos en la tecnología. ¿Por qué? Porque la forma de dirigir nuestros negocios ya no depende de nuestra experiencia, de nuestra capacidad de olfato, de esa capacidad de identificar por aquí sí, por aquí no y tomar decisiones audaces únicamente. Se apalanca también en la capacidad de poder tomar decisiones objetivas basadas en datos, basadas en el análisis real de cuáles son las principales tendencias, cuáles son las principales recomendaciones, cuáles son los distintos escenarios en los cuales esta transformación, este proceso de cambio tiene menos riesgo, tiene mayores probabilidades de sorprender gratamente a mi cliente y de traerme ventas, de traerme crecimiento, de traerme esa fidelización de mi equipo para poder crecer. Entonces, esto es lo que buscamos apalancar mediante este tipo de tecnologías, acompañado de de todo lo que concierne a la sostenibilidad y el impacto. Todas las culturas, todos los proyectos que buscan este proceso de desarrollo de una cultura organizacional abierta a la innovación tienen que ir de la mano con esa conciencia de sostenibilidad e impacto. Todo tiene que ir atado a algún set de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
todo tiene que ir de alguna manera bien entrelazado y donde se vea esa sinergia entre, ok, mi empresa va a crecer, mi equipo está apalancándose, pero a su vez estamos dejando este impacto alrededor. Estamos generando este tipo de beneficios a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Todo esto tiene que ir completamente relacionado y como parte fundamental de la cultura que queremos construir. Y para más, o para terminar este set de características a trabajar en cada una de estas esferas, todo esto tiene que llevar un proceso que esté de la mano del estandarte de la agilidad. Todo esto no puede ser un trabajo para 5 años. Esto es algo que yo tengo que ir monitoreando, ejecutando, midiendo semana a semana. Tengo que ir apalancando en proyectos cortos con entregables y quick wins a corto plazo para poder tomar decisiones y ver cuál impulso, cuál detengo, en cuál me enfoco, cuál postergo unos meses, etcétera. La agilidad es el principal diferenciador de los procesos de cultura de desarrollo sostenible y cómo lo podemos hacer viable en el tiempo. Cuando yo establezco un proyecto y digo a la gente, no, mira, sí, vamos a crear, a desarrollar esta cultura, pero esto lo vas a ver en 5 años, la gente se desmotiva, la gente se frustra, la gente ay, bota la toalla porque nuestra mentalidad humana es sumamente cortoplacista, nos invade la ansiedad, queremos todo rápido. Y aun cuando estos procesos toman su tiempo, no es de la noche a la mañana, el hecho de implementar herramientas ágiles ayudan a que podamos mantener controlados los niveles de ansiedad por incertidumbre. Y eso es lo que nos permite estos preceptos de agilidad, que es una de las principales características cuando yo desarrollo estas esferas, ¿no? Entonces, para poder avanzar, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es muy sencilla, es hacer del entorno laboral una experiencia que sea motivadora, retadora, humana y orientada a resultados. Me gusta resumirlo en este concepto porque se ve como tan claro, se ve como tan sencillo. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Y así es como lo resumen en la mayoría de los libros, en la mayoría de las capacitaciones, certificaciones, diplomados. Pero hoy no nos quedamos con eso. Hoy yo me puse como objetivo poderles ilustrar con ejemplos prácticos, con ejemplos muy específicos, el hecho de que, ¿cómo se hace esto? Pues, ¿cómo se come? Todo eso, ya sé qué es lo que hay que hacer, pero María Ángel, dime cómo arranco. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Yo les voy a dar una serie de ejemplos específicos, tomando en cuenta nuestra experiencia con implementación de este tipo de consultorías con nuestros clientes, para que ustedes puedan imaginarlos, para que ustedes puedan visualizarlos y poderlos aterrizar en su propio plan de acciones. Algunos servirán, otros no. Algunos aplicarán a su modelo de negocio, otros no tanto, pero ahí es donde tenemos esa herramienta para poder de repente discernir entre por aquí sí o de repente de esta idea se me ocurrió otra y empezar a darle un giro distinto. El tema es que es práctico y funcional. ¿Por qué? Porque crear una experiencia no depende de nuestra capacidad creativa. El tema, primero que nada, es elegir esta fase de staging, estas fases que vemos acá. ¿Cuándo arranca la experiencia? La experiencia arranca desde el antes. Y si estamos hablando de employee experience, de experiencia del empleado, de esa persona que trabaja con nosotros, yo tengo que arrancar desde el antes de que firmamos el contrato, de que firmamos y formalizamos la contratación. Desde antes tengo que empezar a armarla. ¿Por qué? Porque yo necesito crear, primero que nada, una estrategia comunicacional que lo atraiga. Es preferible trabajar en esto que abrir una vacante de la nada en una plataforma como LinkedIn y decir, estoy buscando un perfil que tenga estas características. Van a llegar cientos de hojas de vida que no tienes el tiempo de revisar y que normalmente tienen una connotación y una serie de características técnicas, de especificaciones que el área de recursos humanos no necesariamente tiene todo el criterio para poder seleccionar. Es subjetivo completamente. Qué distinto es cuando yo engrano a mi área de marketing, cuando yo engrano a mi área de comunicación y le digo, mira, yo quiero que quienes vengan a nosotros sean personas que tienen estos valores, que tienen estos pilares, que tienen estas necesidades, que tienen esta visión y que con base en eso
la estrategia de comunicación de mi marca, tanto interna como externa, vaya enfocada a atraer a ese tipo de perfiles. Vamos a tener un proceso de selección mucho más eficiente, pero esto es algo que se planifica. Luego de eso, otro ejemplo de lo que puedo hacer antes. Vamos a suponer que contrataste a la persona, te demoraste 3 meses, pero tú crees que es el mejor perfil y resulta que todos sus colegas empiezan, esta persona no es tanto que se demoran y no, para nada, no sabe nada, no hace nada. Empieza como esa especie de bullying interno, como esa especie de rechazo, de por qué, ah, es duro entrar en un entorno nuevo. Fíjense que la persona que entra está tratando de adaptarse a un sistema, a una cultura que existe. Qué distinto es cuando ofrecemos un programa de onboarding con buddies. Buddies le llamamos a esas personas que son como nuestros partners que nos ayudan a entrar a una organización y empaparnos de todo lo que tenemos que empaparnos y conocer de manera más ágil y rápida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A mí me gustó mucho un ejemplo que yo vi con una empresa en donde ellos posteaban una vacante al equipo interno, al equipo de colegas, y le dicen, ok, vamos a contratar otro vendedor em, y vamos a manejar este sistema de incentivos. Por ejemplo, si tú me refieres 3 hojas de vida, de las cuales a mí me gusta y yo decido entrevistar a una de ellos, te regalo una empanada con un jugo. Me invento cualquier cosa, un incentivo. Por más pequeño, por más sutil que sea, por más humilde que sea, pues toda gota moja y a quién le cae mal una empanada, finalmente, ¿no? Entonces, ok, yo le llevo, le recomiendo una hoja de vida, le gustó, la va a entrevistar, chévere, me gané mi empanada. Luego, si entre los entrevistados llega a la fase de propuesta, propuesta final y negociación final, bueno, ahí me gano un desayuno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo como tengo a uno de mis compañeros, ex colegas, amigos, lo que sea, participando, yo lo voy a coachar, yo lo voy a preparar. Mira, esto es lo que asiste a la organización, esto te recomiendo que digas, esto te recomiendo que hagas, esto te recomiendo que te estudies, esto te recomiendo que analices. Llega con una propuesta así. Entonces, yo soy su buddy. Yo me convierto en esa persona que a la interna lo voy a preparar para que le vaya bien. Listo, cuando lo contratan, me gano un almuerzo. Maravilloso. Lo contrataron, me gané el almuerzo. Pero ahí no queda la cosa, porque yo como recursos humanos me interesa que no solo me lo recomiende para que lo contraten, me interesa que lo acompañe en el proceso de onboarding, de arranque, de acople, ok, entonces cuando esa persona la contrataron, me dieron un almuerzo. Pero si esa persona pasa los 3 meses de prueba, a mí me regalan una cena en un hotel de lujo para 2 personas con una botella de champán. Entonces yo, ¡ay! Maravilloso, me encanta. ¿Qué voy a hacer? Voy a coacharlo de la mano, voy a ayudarle, voy a enseñarle cómo está el CRM, ¿Por qué? Porque me interesa que le vaya muy bien, me interesa que se acople rápido, que le agarre el tino a la cuestión, me interesa que se lleve bien con el resto para que lo acoplen. Entonces, fíjense, tenemos a un recurso interno que está generando una experiencia de onboarding completamente distinta porque tienen unos incentivos acordes al proceso. Todo esto va de la mano con mis posibilidades. Sin embargo, lo he visto en algunas ocasiones y funciona perfectamente. Incluso no termina ahí. Pasan los 3 meses de prueba, pero si esa persona al primer año llega al cumplimiento o sobrecumplimiento de sus metas, pues el bono también le cae a su buddy, a la persona que lo acompañó, que lo ayudó, porque es alguien que no lo va a dejar botado en el camino. Cuando yo veo que este está, ay, está cojeando una pasta, ¿qué le pasa? ¿Qué le falta? Que yo voy a estar ahí atenta para darle la mano cuando, bueno, no son mis cuentas, pero si a él le va bien, a mí me va bien y empiezo a incentivarme y empiezo a motivarme a darle la mano a la gente, no solamente porque está bien y es lo correcto, sino porque tengo una motivación por ahí que me ayuda a mantener ese foco compartido también. Ejemplos prácticos. Y
Va muy de la mano también con los preceptos de selección colectiva. Cuando hacemos este tipo de procesos, ayudamos a que toda la colectividad del sistema que va a interactuar con este nuevo recurso se involucre en el proceso de selección, que no sea una sorpresa de que esta es la persona que contrató recursos humanos, trabajen con él y la gente lo mira como bicho raro. Cuando involucramos a distintos factores para que puedan aportar y puedan ganar algún beneficio en este proceso, pues va a ser una experiencia completamente distinta. Entonces, bueno, la persona entró a la organización. ¿Qué ayuda a generar este entorno laboral motivador, retador, humano, pero orientado a resultados? Que arranquemos con claridad de objetivos y métricas. Hay personas que yo a veces llego a las organizaciones y digo, ok, ¿tú eres vendedor? Sí. ¿Y cuánto tienes que vender? Bueno, yo tengo que vender 100.000. Y hoy le pregunto al jefe, epa, ¿cuánto tiene que vender? No, tiene que vender 200.000. Y luego hablo con el gerente general y me dice, no, mira, cada vendedor aquí tiene que vender aproximadamente $500.000. Y yo digo, o sea, no tienen idea, cada uno va por su lado. No tienen claridad de objetivos y métricas. Parece algo tácito, pero créanme que es algo que hay que repetir continuamente, es algo que hay que reforzar de manera continua porque la gente se desenfoca, la gente se le olvidan las cosas y ahí tenemos una serie de problemas y de retos bastante importantes por resolver cuando no hay esta claridad. ¿Qué más puedo hacer para generar una experiencia memorable durante el proceso de trabajo de mi equipo en mi empresa, con mi organización? Pues el desarrollo 360 no son máquinas, no son robots, no son humanos durante jornada laboral, son humanos que tienen vidas, que tienen familias, que tienen 24 horas, 7 días a la semana disponibles con retos, con frustraciones, con deseos, con sueños, cómo yo puedo de manera consistente y durante todo el año aportar de alguna manera a ese desarrollo 360, a ese desarrollo integral del ser humano, de la persona. Más allá de, no, si yo le compro unos cursos para que haga, para que, más allá de su capacitación profesional, de acuerdo a su rol, es cómo le acompaño, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cómo le puedo generar ese tipo de valores para que pueda, para que se sienta a gusto en su jornada laboral. Y por supuesto, generar un plan de carrera visible y estructurado, que la gente sepa qué espera la compañía de ellos de manera clara, específica, a corto plazo, con una estructura. ¿Quién va a llegar a ocupar ese puesto? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando la empresa llegue a este punto, vendemos más de $1.000.000. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se tiene previsto en términos del equipo? ¿Qué nuevos roles van a aparecer? ¿Cómo puedo yo aplicar a eso para poder crecer en la organización? Eso es algo que tiene que estar visible, que tiene que estar claro porque eso motiva a que yo quiera seguir impulsando mi crecimiento en este negocio cada día. Si finalmente, bueno, surgen otras cuestiones, la persona se tiene que ir, etcétera, es el después, el post. ¿Qué pasa cuando la gente sale de nuestra organización? ¿Qué es lo que tengo que ver aquí? Primero que nada ayuda a posicionar mejor mi empresa que el feedback, la recomendación, el testimonio de quienes ya pasaron por ahí. Los grabas, los tienes documentados, los tienes registrados, porque eso habla más que 1.000 palabras realmente. El testimonio de la gente que se fue, porque se fue, que agradece, que le gustó, y de repente, si no nos, o si por razones varias fuimos nosotros quienes tuvimos que prescindir de sus servicios, ¿cómo le ayudo en un plan de colocación? ¿Cómo le ayudo a conseguir una siguiente oportunidad laboral para que esa persona no quede en el aire, para que esa persona no quede sin su ingreso, sin sus insumos, sin su presupuesto? Con aquellos recursos que nos dejaron porque se dedicaron a otras cosas, porque se jubilaron, porque decidieron emprender, lo que sea. ¿Cómo podemos organizar esta serie de mentorías para que ellos nos ayuden a capacitar, que nos ayuden a atraer a otros perfiles que, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Esta gente de una manera u otra ya adquirió nuestra cultura, ya se impregnó de nuestro ADN y va a ser más fácil que ellos sean los que se encarguen de motivar, de atraer,
de contarle a los nuevos recursos cómo trabajamos y qué es lo que nos diferencia. ¿Cómo estoy propiciando esa serie de mentorías cuando la persona se va? No todos los días, no todos los meses, pero eventualmente es algo que puede ayudar, puede sumar y es auténtica representación de lo que identifica nuestra marca. ¿Cómo podemos hacer y desarrollar estrategias de impacto con seniors? Hay gente que deja de trabajar con nosotros porque ya se cansó, porque de repente quiere jubilarse, quiere dedicarse a otras cosas, quiere descansar. ¿Cómo podemos incentivarlos, motivarlos, involucrarlos en estrategias de impacto, impacto social, ecológico, educativo, etcétera, para que sigan formando parte de nuestra organización, de ese ADN que ya desarrollamos y del cual son parte? Y finalmente, ¿cómo creamos esa comunidad de embajadores de marca? Más allá de empleados, de colaboradores, es embajadores lo que yo quiero fomentar. Gente que habla, que comunica, que cuenta su experiencia al trabajar, al desarrollar con nuestra empresa proyectos, soluciones, resolver problemas, etcétera, internos o externos, aliados, clientes, ex empleados, etcétera. Cómo yo estoy fomentando y desarrollando ese plan para que ellos de manera sistematizada, de manera organizada, decidan trabajar y encontrar valor en esa planificación de embajadores trascendentales, de personas que ayudan a incentivar y a desarrollar estrategias de formación colectiva para la ciudad, para el entorno, para los aliados, para los proveedores, etcétera. Todo esto va a ayudar a que mi desarrollo como marca indirectamente sea mucho más potente. Entonces, todo esto suena como una planificación, todo esto va tomando forma, todo esto va teniendo una estrategia específica, pero ¿cómo te acompañamos a medir los avances? Pues obviamente y con tecnología, con una solución tecnológica de ingeniería de inteligencia, de ingeniería de datos e inteligencia artificial, que nos permite proyectar el comportamiento futuro de las organizaciones y te genera informes personalizados en todas estas áreas. ¿Qué tanta disposición al cambio tienen? ¿Cuáles son los aceleradores de desempeño? ¿Cuál es su nivel de madurez para la transformación digital? Un análisis profundo de la cultura, los índices de felicidad y cómo esto impacta en los números y en las finanzas de la organización. Clima para la innovación y la creatividad, qué realmente está pasando y cómo se está propiciando ese nido internamente para que pueda darse y prosperar la innovación en todos los aspectos en que se aplique. Un análisis de rotación. Todo esto es un servicio que se hace y que se estipula de manera personalizada para lo que necesita tu negocio. Entonces no es solamente arrancar, es que tenemos cómo ayudarte en el proceso de acompañamiento para que lo puedas seguir, para que puedas medir los avances y el impacto que esto tiene en tu organización. No es solamente sentarse, escribir y pegar papelitos, sino darle continuidad en el tiempo. ¿Qué es lo bueno? Que marcar la vida de mi comunidad no es opcional. Ya el hecho de poder trabajar con esta conciencia de trabajo en equipo, de colaboración, no es una opción. Tenemos un planeta, una sociedad que está al borde del colapso y necesitamos cada vez más convertirnos en empresas humanas, conscientes, que colaboran, que suman y que finalmente se rigen por decisiones basadas en datos. Y esto es algo a lo que queremos incentivarte que arranques, que definas los 3 retos prioritarios de tu negocio, que elijas una de las esferas y el tipo de impacto esperado y establezcas los KPIs y la periodicidad de medición. Eso te va a ayudar a llevarte un plan muy concreto de cómo mejorar tu empresa en estas líneas. Para esto te dejo más información complementaria en mi podcast, te dejo mis redes sociales, quedo a tus órdenes y abajo tienes toda la tarea que necesitas, tienes todas las guías, tienes nuestro cuaderno de trabajo y tienes un botón para que creemos una sesión en conjunto y poderte llevar de la mano en este proceso de transformación. Mi nombre es María Ángela Hernández y quedo a tus órdenes.